autoridades educativas, al director, a los coordinadores, pero especialmente a la doctora Ana María, quien estuvo en contacto conmigo y a quien tuve la oportunidad de conocer, como a otros de los profesores e investigadores de esta institución, en el coloquio que a nivel región organizó el COMIE, que fue un evento en Chihuahua muy enriquecedor para el COMIE, desde donde se sacaron elementos para toma de decisiones para fortalecer la investigación educativa en México, y que las opiniones, las reflexiones, las interpretaciones y conclusiones que se llevaron a cabo en ese foro se les ha dado seguimiento, y al parecer Chihuahua ha sido uno de los congresos regionales en ese momento más exitosos a nivel nacional por la calidad de los asistentes. Así que regresar desde esa fecha ahora pues nos permite constatar que hay instituciones que le dieron seguimiento a lo que ahí se propuso, y es un honor haber sido invitada por ustedes. Bueno, vamos a platicar un poquito sobre, cuando yo les decía a mis compañeros que iba a venir con este tema, y siempre me dicen, ¿por qué te gusta ese tema tan complicado? Y yo pienso que a quienes nos gusta investigar es un tema que nos apasiona mucho, porque como dicen los que han escrito sobre la práctica investigativa, Ricardo Sánchez, muchos de ellos dicen que cuando se tiene definido el problema ya ha acabado el 80% de la tesis. Entonces, para mí, reflexionar, aprender, dialogar, debatir, discutir sobre qué significa esta construcción es muy importante como parte de la didáctica de la investigación. Entonces, vamos a platicar, porque considero que aunque ustedes no puedan tener todos la oportunidad de intervenir, el diálogo puede ser en silencio. Es decir, ustedes, a la hora que ustedes reflexionan de lo que aquí participamos, pues entonces hay un diálogo. No necesariamente todos tendrán que expresarlo verbalmente, pero la reflexión existe y se genera. Entonces los voy a invitar a pensar en estas 5 preguntas. ¿Cómo se puede conceptualizar la construcción del objeto de estudio? ¿Qué elementos se deben de considerar para construir el objeto de estudio? ¿Cuáles son estas etapas principales, si las hay, para la construcción del objeto? ¿Cómo relacionar la construcción del objeto con otras decisiones metodológicas en los proyectos de investigación? ¿Es una etapa o el proceso completo de investigación? ¿Qué recomendaciones podríamos hacer para los alumnos de posgrado interesados en la investigación para la construcción del objeto de estudio? Seguramente ya todos tienen las respuestas, pues así tendría que ser, porque el diálogo pues tiene que ver con una movilidad de esas certezas que todos tenemos. Y bueno, para empezar el diálogo, bueno, les quiero contar una anécdota que me pasó en los 90s. En el 95 aproximadamente yo hice una estancia en el Colegio de San Luis, que como este es un centro de investigación de características diferentes, pero finalmente son centros de investigación públicos, y pues yo evidentemente de investigadora no tenía más que el deseo. Y estaba yo en la biblioteca y llega un investigador de esos SMI 3 y me pregunta, ¿qué estudias? Me dice, hola, ¿tú eres nueva? Sí, soy nueva. ¿Y qué estudias? Y yo me contesto, así muy emocionada, la maestría. Y entonces me contesta, perdón, pensé que eras investigadora. Y entonces yo me preguntaba, ¿los alumnos de maestría no podemos ser investigadores? ¿Cuál es la diferencia? Y empecé, estoy hablando del 95, empecé a preguntarme cuál es la diferencia entre hacer una tesis, ser investigador, estudiar la maestría, ser investigador, cuáles son los códigos de comunicación de los que son investigadores. Y ahí empezó mi interés, creo yo, aunque no lo descubrí hasta muchos años después, por investigar como objeto de estudio la investigación educativa. Una de mis hobbies, yo lo podría decir, dentro de la investigación o dentro de la profesión de la investigación, es investigar a la investigación educativa como objeto de estudio. Y me he dedicado a indagar con los estudiantes cómo es que ellos construyen el objeto de estudio y sacar varias, con base en varios resultados, hacer algunas interpretaciones que hoy se las vengo a compartir. Entonces, la diferencia en el origen influye sobre la forma de abordar el objeto. Bueno, perdón, para cerrar la anécdota,
Entonces yo ahí debí contestar, estudio la cultura institucional como objeto de estudio. No, porque esa era entonces mi tesis de maestría. Entonces, esa era la respuesta que yo debía haber dado. Pero pues yo no sabía que eso era un estudio de algo. No sabía que yo estaba estudiando algo de la realidad. Sabía que estaba haciendo una tesis, pero no sabía que esa era una posible respuesta a la pregunta de qué estudias. Para mí, yo estudiaba la maestría. Para ese investigador, lo que yo estudiaba era la cultura institucional, ¿verdad? Pero es una respuesta muy diferente. Entonces, bueno, la diferencia, ya un poco empezando el tema, ojalá ustedes nunca les hayan preguntado qué estudian, si hayan dicho la maestría o el doctorado, porque ya decir el doctorado todavía es más grave la confusión, ¿verdad? Sí, que alguien les pregunte como alumnos del doctorado, ¿y tú qué estudias? Pues el doctorado. Y ya egresando, o ya siendo egresados, el doctorado, o ya estudié el doctorado, ya hasta terminé, podríamos haber contestado. Bueno, entonces para otra de las reflexiones es la diferencia en el origen influye sobre la forma de abordar el objeto. Fíjense lo que dice aquí: objeto artesanal contra objeto prefabricado. Lo bonito de hacer una tesis es que no hay manera de que sea un objeto prefabricado. ¿Por qué? Porque el objeto es de propiedad del que estudia. La tesis es una evidencia de que ustedes han logrado armar un argumento lo suficientemente válido para quienes los evalúan, quienes los valoran durante ese proceso de formación de maestría y doctorado, y que al final de cuentas es lo que amerita obtener la licencia, el grado, la credencial o como le quieran llamar, para poder ejercer una profesión distinta a la que venían trabajando. Ustedes tenían, si son profesores de media superior o si son profesores de básica, pues una cédula que les garantiza ejercer una profesión en cierto nivel. Estudian el doctorado y obtienen una cédula que les permite ejercer una nueva profesión, que es la investigación, entre otras, pero les da el crédito para ejercer una nueva profesión. Entonces, lo más bonito es que las tesis tienen la oportunidad de que el objeto es un objeto artesanal. A veces los cuerpos académicos y todo este asunto del SNI y demás de los asesores les van motivando a que ese objeto tenga que ver con su objeto, y ahí pudiéramos pensar que el objeto puede estar en una dimensión de ser prefabricado, pero al final de cuentas la misma tesis, el mismo programa, ya sea de maestría o doctorado, les va a impedir a que el objeto sea prefabricado. Entonces mi supuesto es que en las maestrías y en los doctorados los objetos son artesanales. Entonces, para pensar qué significaría un objeto artesanal, pues es un objeto que se construye. Y aquí hay que preguntarnos entonces, ¿qué sabemos de ese tema que nos está interesando? ¿Sabemos situar ese tema en un campo de investigación? ¿Nos interesa la lectura, por ejemplo? ¿Nos interesa la comprensión de la lectura como tema? Y ese tema de interés tiene un lugar ya en el país donde la investigación diga algo. Entonces hay que ver si ese tema que nos interesa, si lo que sabemos nos permite situar a la investigación en cierta comunidad. ¿Quién podría ser una institución en el tema de la lectura? ¿En qué comunidad? ¿En qué institución? ¿Dónde está la gente que estudia la lectura en México? ¿Dónde está la gente que estudia la lectura en Chihuahua? ¿Dónde está la gente que estudia la lectura en el CIDE? Es decir, ¿tengo ubicado esa comunidad? ¿Qué no sabemos de ese tema de la lectura? ¿Cómo llegamos a saberlo? ¿Cómo se explica o interpreta el hallazgo o el resultado? ¿Cuál es la diferencia entre el resultado y el hallazgo sobre la comprensión lectora? ¿Qué digo de nuevo? Para saber qué digo de nuevo sobre la comprensión lectora, pues tengo que saber que ya está dicho sobre la comprensión lectora. ¿Y quién me legitima que eso que yo digo de nuevo sea nuevo? ¿O qué me legitima? ¿Qué supuestos hay detrás de las respuestas a estas preguntas anteriores? Esas son como detonantes que ojalá podamos ir resolviendo con el avance de la plática.
Entonces, bueno, iniciaríamos con preguntarnos qué diferencia existe entre un tema y un problema. ¿Qué diferencia existe? Yo elijo el tema de cultura social y educación y es un tema. El tema de cobertura y equidad, la relación escuela-comunidad, gestión institucional, cultura escolar, currículo, vínculo profesor-alumno, procesos de enseñanza-aprendizaje. Y son grandes temas que tocan ámbitos del aula, de la escuela, de la institución, de la sociedad. Estaríamos hablando de que estos ámbitos son los niveles espaciales en los que estos temas se van a desarrollar. Pero ¿cuál es la diferencia entre ese tema y ese problema? Ustedes probablemente tengan temas, no problemas, probablemente tengan problemas no ubicados en el tema, y que ahí tenemos ya la primera evidencia de ciertas incongruencias en cómo se va construyendo un objeto de estudio. Hay un interés de inicio. Por ejemplo, yo tengo una amiga que me dice, a mí me interesa el género, porque cuando yo nací, mi papá quería que fuera hombre y nací mujer. Entonces, desde a partir de mi origen, nunca ha dejado de interesarme este tema. Si yo voy a comprar un libro, el tema de interés siempre es el género. Si yo voy a escribir un artículo, mi tema de interés es el género. Mis tesis implican los estudios del género en toda mi historia, licenciatura, maestría y doctorado. Mi línea de investigación es el género, mi cuerpo académico estudia el género y todos mis estudiantes tienen tesis de género. Entonces, evidentemente, ella estudia el género, pero los objetos de estudio que ha estudiado no son los mismos, aunque su línea de investigación sea con la perspectiva de género. Entonces, lo que se está planteando como problema, les preguntaría o los invitaría a preguntarse, ¿es realmente un problema? ¿Qué se entiende entonces por problema de investigación? Ayer en otro espacio un alumno me preguntaba, ¿y tiene que haber un problema en una tesis? ¿Por qué no le llamamos de otra manera para evitar tener problemas como estudiantes? Es como bien difícil encontrar un problema. ¿Por qué no le llamamos otro término que no sea problema? Porque si ya es problema el problema, pues llamémosle de otra manera para que no sea problema, ¿no? Entonces yo le recordé ahí la canción de una cita de la canción de Arjona, que yo sé que a casi nadie le gusta, a mí tampoco, pero es útil, ¿eh? Es útil para comprender que es un problema. Hay una cita que dice, el problema no es que mientas, el problema es que te creo. Sabiendo que es mentira, te creo que aunque sea mentira, el problema es que sé que te estoy creyendo la mentira. Pues vean cómo es una construcción, ¿verdad? Y así le sigue toda la canción, define lo que es un problema. Esto yo lo trabajo con media superior, es muy divertido. Creo que aprenden más rápido qué es un problema con la canción que leyéndose a los tres autores. Entonces, bueno, ¿es realmente un problema lo que ustedes están estudiando? ¿Qué se entiende por ese problema? ¿Cómo lo están entendiendo ustedes? ¿Se trata ante todo de un problema de conocimiento? ¿Se puede saber colocarse en el límite entre lo conocido y lo no conocido? Fíjense, en esta punto 2, si ustedes ya tienen un problema, ese problema nace a partir de una colocación, lo que se conoce ya y lo que no se conoce. Si ahí se colocan en esa línea tan difícil de ubicarse, qué sí sé del tema y qué no sé del tema, y ahí se nace el germen del problema. Cuando ustedes se colocan en lo ya conocido y en lo no conocido, pero de cada uno de ustedes, de tal manera que cada quien con un bagaje diferente de trayectoria, de formación, de experiencias, etcétera, pues la colocación es distinta, de tal manera que todos aquí podemos abordar como objeto de estudio podemos abordar el mismo tema, y habrá, si aquí habemos 60 personas, habrá 60 objetos de estudio distintos con el mismo tema, porque la colocación entre lo ya conocido y lo no conocido en cada caso de nosotros es distinta, y esa colocación es la semilla para nacer el objeto de estudio. Entonces, si partimos de esa premisa de que el nacimiento del objeto está
en la colocación de lo que ya se conoce y de lo que no se conoce, y por supuesto, de quién hace esa colocación, que son ustedes, en compañía. A mí me gustaron mucho las palabras de su director cuando habla de que la investigación tiene que ver con la comunidad, con el acompañamiento, pero que además tiene que ver con la soledad. Eso, me encantaron. Si las escribió, se las voy a pedir. Son muy bonitas palabras, muy bonita bienvenida. Yo creo que invita a los doctorantes a pensar el verdadero sentido de estudiar un doctorado, ¿no? Y esta colocación me obliga, pues, a saber qué no sé y a saber qué sé para poder colocar. Me obliga a ser humilde, me obliga a mover certezas, a tener incertidumbre, pero lo más importante es que me obliga a pensar qué es la investigación. Y si la investigación es entender una relación diferente con el conocimiento, entonces entiendo que debo de construir el conocimiento, que no solo lo debo de aprender. Que he sido alumno, si yo tengo 30 años cuando entré al doctorado, he sido alumno 30 años, pero ahora me toca no solo aprender de lo que otros han construido, sino relacionarme con el conocimiento de manera distinta, tener la posibilidad de construir conocimiento. Y esa construcción de conocimiento tiene diferente origen y diferente alcance. El origen, dijimos, está en la colocación entre lo que sé y lo que no sé, para saber qué quiero saber y cómo eso que yo deseo saber, yo tengo que caminar hacia una relación distinta, construyendo ese conocimiento. De tal manera que para que este objeto de estudio nazca, que le salga así su primer brote fuera de la Tierra, tengo que saber cuál es la discusión de ese campo de conocimiento ahorita, cuál es el diálogo, qué se debate, qué se discute, y cuál es el vacío que yo veo, porque otra persona puede ver otro vacío, ¿sí? ¿Cuál es el vacío que yo identifico como una necesidad todavía de estudio? ¿Y cuál es el aporte que yo quisiera hacer en ese vacío que identifico? ¿Qué es lo que yo quiero llenar más en ese vacío? ¿Hasta dónde quiero avanzar el conocimiento que yo no veo que exista todavía? Entonces, fíjense cómo este germen que es el objeto de estudio, nace a partir de una exploración sobre el tema. Yo tengo que tener claro el tema tiene que ser un tema de interés, y acuérdense, el interés nace de una necesidad. Necesitamos una motivación para desvelarnos, para leer, para comprar libros, para ir a congresos, para invertir tiempo, dinero, esfuerzo, pasión y todo lo que se necesita en el campo de la investigación. Necesito tener motivación. Esa motivación nace de un interés, y ese interés nace de una necesidad. De tal manera que para que yo esté motivado aquí, en este momento, y motivado en el coloquio, y motivado siendo ponente, y motivado escribiendo mi avance de tesis o leyendo un aspecto teórico, necesito haber tenido interés y antes haber tenido una necesidad. Igual pasa a la hora de definir el tema. El tema nos tiene que motivar, nos tiene que llevar a no poder dormirnos porque todavía quiero seguir leyendo. Nos tiene que llevar a seguir escribiendo porque hay una pasión por escribir ese tema. Entonces, bueno, una vez que tenemos ya identificado ese tema valiosísimo que habla de nuestra vida y de nuestra vida pasada, presente y futuro, esa es la elección de un tema, es una elección de vida. Yo digo que hasta más importante que la elección de con quién me voy a casar, porque hoy me puedo divorciar tranquilamente, pero del tema no nos podemos divorciar tan fácilmente, porque es un tema de vida. Después nos convertimos en expertos del tema y nos andan invitando a dar conferencias, etcétera, etcétera. La tesis se acaba, pero el perfil profesional no se acaba. Y entonces es como si cuando terminen el doctorado pudieran tener que hacer, les exige la misma academia hacer muchas tesis más sin que sean tesis, y seguir escribiendo mucho más y seguir exponiendo mucho más sin coloquios, porque es una elección de vida.
Entonces, la clave está en encontrar la discusión. Esa discusión del tema, ¿qué se discute hoy sobre la lectura? ¿Qué se discute hoy sobre el campo de la gestión educativa? ¿Qué se discute hoy sobre la formación docente? ¿Quiénes son las instituciones? ¿Dónde están los investigadores que hablan algo de la formación docente? Pero en esa discusión, en ese diálogo, aquí lo importante es descubrir el vacío. El vacío, acuérdense, para mí, futuro investigador del campo, porque quiero ir llenando ese vacío y quiero distinguir qué es lo que yo voy incorporando, cuál es mi contribución. Y entonces ahí el camino o la ruta que sigue es, ya que tengo claro este tema y ese tema lo tengo estudiado, fíjense, el tema se estudia. Antes de pensar en qué problema quiero estudiar, primero tengo que estudiar el tema que yo quiero estudiar y tener tiempo para estudiar el tema. Y el tema se estudia leyendo, escuchando, platicando con los que saben del tema, para que yo pueda identificar que yo sabía y que no sabía. Y además, lo más claro es que quiero saber. Una vez que eso haya pasado, por eso el objeto de estudio, entonces, empezaríamos a decir, primero, para llegar a la construcción del objeto de estudio, hay que hacer una investigación. ¿De qué? Del tema. Yo investigo el tema, conozco el tema, encuentro lo que yo sabía y lo que no sabía del tema, y encuentro el vacío del tema, y ahí empiezo a problematizar el tema. En esa problematización del tema, que todavía no es el problema, sino es una etapa de problematización, una etapa que me va a permitir poder reconstruir esa realidad y poder definir un tema de interés, un problema de interés, perdón. Entonces aquí ya podemos ver que hay diferencias entre el tema, la problematización y el problema. El objeto de estudio, acuérdense, empieza con el estudio del tema. Y vamos a ir viendo hasta dónde termina. Yo tengo el supuesto, alguien puede estar en oposición de este supuesto tranquilamente, pero mi supuesto es que el objeto se acaba cuando se acaba la tesis. El objeto es toda la argumentación, porque es la construcción de la realidad de estudio, completita, desde la primera página hasta la última página. Eso no excluye que haya en la tesis un espacio donde se exponga por escrito cuál es el objeto. ¿Sí? Son cosas diferentes. No sé si me estoy explicando ahí. Es decir, la tesis se expone de una manera, pero se hace de otra, se conceptualiza de otra y tiene una estructura de exposición. Puede haber 20 cuartillas en su tesis, de la página 5 a la 30, de la página 10 a la 40, etcétera, donde ustedes digan, el objeto de estudio es este. Sí, pero el objeto de estudio, ahí lo explican, más el objeto de estudio es de la 1 a la 300, porque esa es la realidad que ustedes estudiaron y ahí la están exponiendo. Entonces hay una diferencia entre el tema, la problematización y el problema. El espacio entre el tema y el problema es la problematización del tema. Entonces, tema más problematización es igual a problema. Si falta el estudio del tema o falta el estudio de la problematización, el problema es un problema encontrado, porque no está ahí escondido abajo de la mesa, o no va a aparecer con una varita mágica, o un asesor no se los va a dictar. Como yo estudio a la investigación educativa, yo he podido hacer observaciones de direcciones de tesis, de asesorías de tesis, con directores de tesis. Y he observado que hay directores de tesis que dicen, a ver, escribe el problema. Mira, yo como te he escuchado, sé que lo que tú quieres estudiar es esto. A ver, escribe. No vamos a hacer más de 5 renglones, ¿eh? Cuando se pasen, lo volvemos a hacer. Y dictan los asesores el problema.
Y el problema para este estudiante es que se va sin entender de dónde salió eso que él quiere, dice su asesor, estudiar. Bueno, hay una definición muy básica de lo que es el problema. Y esta definición dice que el proceso de problematización, que es un proceso de problematización desde un planteamiento empírico conceptual, donde debe estar incluido la experiencia propia y ajena, la teoría y aspectos situacionales. Pero esos tres elementos, al menos, en tensión. Si recordamos qué es la tensión, es cuando dos elementos se jalan para diferentes posiciones y entonces hay una situación, es como las ligas, ¿verdad? Si ustedes jalan una liga, esa es una evidencia física de que se están tensando dos polos, ¿verdad? Entonces, hablar de tensión en vínculo de al menos tres elementos, que cada uno puede tener muchos más elementos, pero hablar de tensión de lo que yo he vivido como investigadora, lo que otros que están cerca de mí han vivido como investigadores, tensarlos, las experiencias, con elementos teóricos o con aspectos situacionales del contexto de interés. Puede ser media superior, superior o básica. En básica puede ser multigrado, o puede ser escuelas completas, o puede ser escuelas rurales o urbanas o semiurbanas, es decir, o indígenas, y dentro de lo indígena o aspectos de diferencia, de diversidad cultural, etc. O sea, tengo que tener evidencias situacionales, evidencias teóricas y evidencias experienciales para cruzarlas, triangularlas, pero en tensión. O sea, problematizar significa tensar elementos que estamos dialogando entre sí. Ahí, si hacemos eso, problematizamos. Y ahí, entonces, se va a ir gestando el problema. Entonces, un problema, nos debemos preguntar, ¿para quiénes es un problema? La emergencia de los actores y la definición de la población objeto de estudio. Vean, población objeto de estudio, espacio objeto de estudio, el aula, la sociedad, etc. ¿Y cuál es la población objeto de estudio? Puede ser dentro del aula, dentro de la escuela, dentro de la institución, dentro de la sociedad. Pero si la realidad implica todas estas dimensiones espaciales, entonces la población objeto de estudio tiene que abarcar pues la comprensión de lo que es la realidad. Y entonces hablamos de que la población pueden ser padres de familia, gestores, profesores, tutores, alumnos, la sociedad civil, la iniciativa privada, etc. Entonces, tenemos que tener claro cuál es nuestra población objeto de estudio. Y también tendríamos que preguntar un problema desde dónde es un problema. ¿Sí? ¿Qué referente teórico estoy revisando? ¿Qué referente contextual? ¿Y en dónde estoy delimitando el nivel de especificidad de mi problema? ¿Desde dónde y hasta dónde? Entonces, es quiénes, y aquí vamos con este tipo de preguntas: dónde, cómo, cuándo, quiénes, para entender la ecología de mi objeto de estudio, la realidad. Este es un ejemplo de uno de mis estudiantes donde visualmente dice cuál es su problema. Y ahí están todos los cruces: el ámbito del contexto, el ámbito de la teoría, el ámbito de la delimitación, de la población objeto de estudio, etc. Yo estoy segura que todos ustedes, ahora que expusieron o van a exponer, tienen un apoyo visual que les permite decir cuál es su objeto de estudio. Y el que este sea, es el argumento que ustedes tienen, el apoyo visual que ustedes elijan, es o significa el nivel de comprensión que tienen de su objeto de estudio. Y solo podrá haber una diapositiva para hablar del objeto de estudio. ¿Por qué? Porque ahí se puede implicar completa, de manera ecológica, holística, la realidad que ustedes van a estudiar. Entonces, el objeto de estudio es la realidad que ustedes construyeron para estudiar ese tema que les interesó. Es clásico que en todos los libros de investigación encontremos algo parecido a esto. Le incorporé en color rojo lo que nos tendríamos que estar preguntando. Cuando hacemos algo que tiene que ver con los referentes
enfoques teóricos, pues la pregunta que nos contestamos es ¿desde dónde veo el tema? ¿Desde dónde problematizo? ¿Desde dónde estoy haciendo el recorte a la realidad? Cuando veo cosas como objetivos, propósitos, etcétera, me estoy preguntando preguntas y demás, ¿qué quiero saber de ese tema? Cuando hablo del contexto histórico, social, etcétera, es cuándo, en dónde, con quiénes voy a trabajar para saber más de ese tema. Cuando veo hipótesis, supuestos o como ustedes estén trabajando, es hacia dónde quiero llegar en la contribución del campo de conocimiento, del objeto de conocimiento que yo quiero estudiar. Y cuando veo ya la parte instrumental, técnicas e instrumentos, es el cómo y el con qué. Esto lo vemos en la maestría muy frecuentemente. Por lo tanto, ya no tendríamos que tener la necesidad de verlo en el doctorado, pareciera. Pero en el doctorado, el nivel de acercamiento a estos elementos es distinto. Tendría que ser de mayor significatividad, de mayor profundidad y de mayor uso de la congruencia epistemológica que le necesitemos dar. Y hablando de congruencia epistemológica, la matriz que nos permite ver visualmente esta congruencia tiene que ver con clarificarnos el problema, cómo estamos planteando el problema con la hipótesis o el supuesto, con los propósitos o finalidades y con las preguntas de investigación. Estos 4 elementos tienen que estar en congruencia epistemológica. Los conceptos que los implican, los alcances que los implican, el surgimiento que les da vida, tiene que empatar en armonía epistemológica. Tenemos que hablar de lo mismo, con diferentes alcances, por supuesto. Un aspecto es para una cosa, otro para otra, otro para otra y otro para otra. Eso ya lo sabemos. Pero no puede comprobarse una hipótesis, demostrarse una hipótesis, argumentarse un supuesto, si no hay una relación con los propósitos del trabajo. ¿Sí? Si yo no me propongo algo que me permita ser parte de la argumentación del supuesto, pues ahí tengo una incongruencia de construcción, de conocimiento, una incongruencia epistemológica. Yo siempre le pido a mis estudiantes que este cuadrito lo expongan en todos los coloquios de lo que abarque el programa. Y ellos se van a ir dando cuenta cómo ellos mismos identifican la incongruencia que tienen y ellos mismos descubren y construyen la congruencia entre los 4 elementos. Las preguntas y los propósitos tienen que tener, son indisolublemente congruentes. No puede haber incongruencia, porque yo no puedo preguntarme algo que no lo planteé como finalidad. Por ejemplo, si yo tengo una pregunta de carácter explicativo, yo requiero un propósito de alcance explicativo. Si yo tengo una pregunta de alcance interpretativo, yo tengo un propósito de alcance interpretativo. Si yo tengo una pregunta de carácter proyectivo, yo requiero un propósito de carácter proyectivo. ¿Sí? Yo no me puedo preguntar cómo es una realidad si yo no me propongo saber cómo es esa realidad. Bueno, también debe haber una matriz de congruencia lógica y metodológica. ¿Sí? En ese es un primer segmento de la construcción del objeto. Debe haber un concepto ordenador de mi tesis y debe haber categorías conceptuales que le dan el desdoble a ese concepto ordenador, que lo explican el concepto ordenador. Debe haber niveles o dimensiones sociohistóricas, macro y micro. Debe haber preguntas de investigación coherentes a ese concepto ordenador. Debe haber, en caso de proyectos deductivos, variables e indicadores y un contexto y un escenario específico. Debe haber también una matriz de congruencia, perdón, estamos aquí, no, avancé igual, lógica metodológica, que sería el segundo segmento ya de mi análisis. Aquí en esta matriz podríamos ver si las formas de análisis de la información son coherentes, son acordes al diseño del capitulado y a las observaciones y notas generales. Es decir, en el segundo nivel ya de trabajo tendríamos que revisar
en qué medida mi capitulado tiene o no congruencia con cómo analicé el trabajo. ¿Cuáles son entonces los planos de análisis o abstracción y concreción? Hay un plano ontológico, hay un plano epistemológico, hay un plano teórico, hay un plano metodológico y hay un plano técnico-instrumental. Lo técnico-instrumental no está aislado, como bien lo decía el señor director. Así como ustedes como investigadores no están solos, la encuesta, la entrevista, la observación, la guía de observación no está sola. Tiene un plano ontológico, tiene un plano epistemológico, tiene un plano teórico, tiene un plano metodológico y después tiene un plano técnico-instrumental, o a la inversa. De ese plano instrumental vamos hasta el nivel del plano ontológico para poder entender el instrumento. Aquí se los trato de sintetizar. Hay un paradigma de su trabajo, hay un plano epistemológico, hay un método y hay un objeto cognitivo. Fíjense. En el paradigma empírico-analítico, si su trabajo se funda en la perspectiva empírica-analítica, entonces su trabajo es de corte positivista. El método es hipotético-deductivo y su objeto cognitivo es la explicación. Sus preguntas de investigación hasta ahí llegan, explicativas, no interpretativas y no proyectivas. Sus propósitos no son interpretativos ni son proyectivos, son explicativos. Vean la congruencia. Si su postura de origen es empírico-analítico, vamos hacia abajo, ¿sí? Empírico-analítico es hacer un estudio de corte positivista, usan el método hipotético-deductivo, que ahorita vamos a ver en qué consiste, y su alcance, su aportación, lo que ustedes van a encontrar como hallazgos o resultados, es explicación. Van a explicar esa realidad. No la van a comprender, ni tampoco la van a transformar. Solo la van a explicar. Hasta ahí llegan. Pero si ustedes tienen un referente de paradigma hermenéutico, entonces ustedes trabajan ya no un estudio de corte positivista, sino de corte interpretativo simbólico. Ahí ustedes pueden trabajar con un método que puede ser etnografía o hermenéutica, o muchos otros. Y su objeto cognitivo será la comprensión. Es decir, sus preguntas, sus propósitos y todo lo que ustedes tengan que poner ahí en la tesis es de carácter comprensivo. Van a tener obligadamente que llegar a la comprensión de la realidad. Pero para comprenderla, antes tenemos que explicarla. ¿Se dan cuenta? Luego después, si vamos hacia el paradigma crítico, si nos ubicamos en el paradigma crítico, entonces estamos trabajando desde la dialéctica. Y ahí desde la dialéctica, un método puede ser la investigación-acción, otro puede ser la historia de vida, enfoques biográfico-narrativos, etc. No es los únicos, nada más como ejemplo lo trajimos, ¿verdad? Pero la investigación-acción sería el método desde una perspectiva dialéctica, paradigma crítico. Y el objeto cognitivo es la transformación, que implica haber antes comprendido la realidad y haber antes explicado la realidad para poderla transformar. No es menor hacer un estudio con el objeto de la explicación, ni es la calidad mayor si hacemos un estudio llegando a la transformación. La decisión que ustedes tomen implica el mismo rigor teórico-metodológico, tanto si explican, como si comprenden o como si transforman. Y también es viable hacerlo en el mismo tiempo. Se tardarán los 3 años, 4, si explican, si comprenden o si transforman. Pero lo que sí tiene que quedar claro es que la construcción del objeto de estudio implica saber ir delineando si explicamos, si comprendemos o si transformamos. Yo diría que el objeto de estudio
en un objeto si el objeto de estudio es de transformación, en esa construcción del objeto tiene que haber niveles de explicación, niveles de comprensión y niveles de transformación. Esto lo vamos a seguir viendo con ejemplos más de manzanas. Vamos sobre los puros objetos cognitivos. A ver, de los alumnos de la maestría que hay aquí, levanten la mano quienes trabajan con el objeto cognitivo de la explicación. ¿Quién está estudiando la realidad para explicarla? Solamente. Nadie. ¿Quién está estudiando la realidad para comprenderla? Solamente. Bueno, hay alumnos de maestría. ¿Sí hay? ¿Y quién está estudiando la realidad para transformarla? No tienen la construcción de objeto todavía. ¿Quién no tiene la construcción de objeto todavía? La vamos a explicar. La van a explicar. Ah, bien, bueno. Ahora, del doctorado, sus objetos de estudio son para explicar. ¿Quién va a explicar la realidad? ¿Quién la va a comprender? Muy bien. ¿Y quién la va a transformar? Muy bien. La explicación es un objeto de superficie, la comprensión es un objeto dialógico reflexivo y la transformación es un objeto de profundidad. Para los tres objetos se pueden tener paquetes técnicos. Esto es muy bonito, fíjense. La encuesta, que es un instrumento, puede ser trabajada con objetos de estudio de explicación, de comprensión o de transformación. Porque el uso de la encuesta, la información que me genera la encuesta, es lo que va a hacer la diferencia de para qué yo la uso, para qué la quiero trabajar esa información. Si esa información de la encuesta la quiero para explicar, la uso con cierto nivel. Si la quiero para transformar, para cierto nivel. De tal manera que hay paquetes técnicos. Aunque hay instrumentos que se clasifican de acuerdo a los niveles de estudio, hay paquetes técnicos que nos permiten jugar con todos el nivel instrumental y usarlo como paquete. Ahora, el tipo de observación de la realidad, ya no con la encuesta, sino con la observación, la misma observación nos sirve para explicar, para comprender y para transformar. ¿Cuál es la diferencia? El tipo de mirada. En la explicación hay una mirada que mira. En la comprensión hay una mirada que mira cómo mira. Por ejemplo, el compañero que va a comprender acá atrás. Él, para observar esa realidad que estudia, tiene que saber cómo mira él, porque se va a poner en los zapatos del otro. Entonces tiene que saber mirar. Para esta explicación podemos tener múltiples ejemplos de cómo miramos, pero yo les contaba la ocasión anterior y ahorita un compañero que estuvo con nosotros en esa ocasión me invitaba a recordar el ejemplo que yo le dije. Fíjense, yo les platiqué que la primera vez que yo vi a una señora lavar en el río, metida en el río y lavando, con una mirada, de la mirada que mira, pues yo pensé, qué bueno que yo no lavo así, qué bueno que yo tengo lavadora y tengo secadora y nada más aplano un botoncito y lavo, pobre de la señora. Entonces había una mirada que mira, una realidad para saber que no es como la que yo vivo, pero no era una mirada de comprensión. Yo me expliqué que bueno, que no, ya, ¿verdad? Pero cuando hablo con la señora, cuando platico con la señora y ella me dice que ahí, en ese escenario, es donde se la llevó el novio, donde tiene sus mejores amigas, donde platica, donde se divierte, ella quiere ir a lavar más seguido, porque se divierte, es como su club, ¿no? Para algunas de otros escenarios, y es divertidísimo ir a lavar y quiere ir a lavar todos los días, y es cuando se desaburre de su casa, es su espacio de libertad. Entonces lo que ella menos ve es lo que yo veo. Lo que ella menos ve es donde tuvo el novio, y vayan ustedes qué más pueden tener ahí, ¿verdad? Ya después más grandecitas.
Pero bueno, ahí estaríamos viendo, una vez que escuchamos el contexto, empezamos a leer el contexto de otra manera y ahí tendríamos la mirada que mira como mira, esta conciencia de lo que ves. Hay otra frase que me gusta mucho que es: los ojos no ven lo que la mente no sabe. Para entender esa realidad también tenemos que saber esa realidad para que mi mirada pueda ver cosas que yo no tengo como experiencia. Y luego, en un enfoque crítico hacia la transformación, ya no solo es la mirada que mira, ni solo es la mirada que mira como mira, sino es la mirada que mira como mira y lo mirado. ¿Sí? Si estoy haciendo un estudio de género, entonces ahí podría definir que esta señora que la, porque no va el señor a la voz, y etcétera, etcétera. Ahí ya no nos metemos en ese tema, pero si se fijan va como en esos niveles de reflexividad. ¿Sí? Por eso es, si regresamos, de superficie, dialógicos reflexivas y de profundidad. ¿Sí? El compañero va a hacer un estudio dialógico reflexivo, porque va a llegar a comprender esa realidad. ¿Sí? Y entonces él va a tener en todo su uso una mirada que mira y lo mira. ¿Sí? Entonces vean cómo las explicaciones, las comprensiones y las transformaciones van teniendo cómo vamos armando estos fenómenos. Y ahí sí están ya más métodos. Estamos pensando en toda la realidad que estamos estudiando y hasta dónde estamos estudiando. Para armar el objeto de estudio, este proceso de construcción del objeto, tenemos que tener claras las preguntas. Si yo me pregunto cómo está esa realidad, o por qué está así, o cómo podría estar, es hasta dónde quiero construir ese objeto de estudio. El objeto de estudio, entendido como esa realidad a la que yo quiero explicar, comprender o transformar. Fíjense, el objeto de estudio es la realidad que yo quiero explicar, comprender o transformar. Y regresamos. Si la explico, el objeto de estudio se estructura de todo esto. ¿Qué es un fenómeno de superficie? ¿Qué es un fenómeno de estructura? ¿Qué es un fenómeno oncológico? ¿Sí? Y si yo quiero trabajar con explicaciones, es una lógica deductiva que implica la generalización, y si yo quiero trabajar con comprensiones y transformaciones, es una lógica inductiva, y esa lógica inductiva particulariza la generalización. Lo que les estoy invitando a armar es un objeto de estudio que no sea yo no tengo que ver nada con la generalización, yo no tengo que ver nada con la particularización. Son construcciones distintas. ¿Se fijan? Bueno, no tenemos tiempo para profundizar en el asunto de la relación objeto-sujeto, pero eso yo creo que tienen ya muchos libros para eso. Aquí está una lógica deductiva planteada, porque hay dos o tres casos que van a trabajar con la explicación. El objeto de estudio de la explicación, aquí está. Se arma de la teoría a los conceptos, de los conceptos a la hipótesis, de las hipótesis a las variables, de la independiente a la dependiente, a los indicadores, a los hechos y a la prueba estadística. ¿Se dan cuenta? Pero en la lógica inductiva, el objeto de estudio tiene otro nivel de construcción. Este es el proceso de construcción del objeto de estudio en un objeto cognitivo de explicación. Pero así como este, hay uno en la lógica inductiva. Bueno, esta es la lógica inductiva, no se la voy a explicar toda porque no tenemos tiempo, pero vean cómo en la lógica inductiva el significado es el que arma el objeto de estudio, el significado, no la cuestión del anterior ejemplo. Ahora, en un elemento muy concreto, explicar es tomar la foto, comprender es hacer un video y transformar es hacer la película completa. El objeto de estudio, con manzanas, puede ser una foto de la realidad, puede ser un video de la realidad o puede ser una película de la realidad. ¿Ustedes qué quieren hacer? ¿La película, un video o la foto? Si hacen la película, tienen que hacer varios videos y tienen que hacer fotos. Si hacen el video, la foto tiene que aparecer, pero comprendida en el video. Y si hacen la película, la trama tiene que implicar videos y fotos. Es hasta dónde quieren llegar.
Entonces, ¿qué es el objeto de estudio? Es lo que queremos saber, es una forma de construir una representación de un fenómeno de interés, es la forma de construirlo, es el proceso investigativo, o sea, la práctica investigativa. Investigar la realidad es construir esa realidad, y la realidad se define como objeto de estudio. Ese recorte en la realidad, ese recorte sin recortarlo, o sea, si lo recortamos, esta es la mesa que es toda la realidad, acuérdense, y ustedes tienen que tener una perspectiva de qué es la realidad para estudiar. Si trabajan con el concepto lacaniano, la realidad es una construcción simbólica, imaginaria y real, de tal manera que ahí juego mi construcción, en lo real, en lo simbólico y en lo imaginario. Pues lo dice Lacan. Si ustedes encuentran otra definición que compartan, entonces tienen que saber qué entienden por realidad a partir de ellos. Y esta mesa es mi realidad y este es mi objeto de estudio. Entonces, este es un recorte, pero aquí tienen que haber los diferentes planos espaciales, tiene que ser todo lo que ya dijimos. Entonces, es el recorte de la realidad que quiero aprender con H de forma científica. Es el resultado final del proceso investigativo, pero para lograr esa construcción debe ser elaborado, delimitándose, elaborándose en forma conceptual, elaborándose en forma empírica y construir la interpretación de ese objeto que se va a plasmar sobre el papel, el documento ese que le llaman tesis y que tiene 200, 300 o 100, las que sean de páginas, no es más que el papel donde ustedes argumentan la construcción del objeto que estudiaron. Y ya no sigo con esto, pero todos los investigadores consolidados han definido lo que entienden por objeto de estudio en más de una ocasión. Yo traía una síntesis, digo algunos ejemplos, y si el objeto de estudio, especialmente en los estudios interpretativos, se sigue precisando a lo largo del proceso, o sea, es todo. Y luego Ángel López y Mota dice: los proyectos de investigación responden a un interés por dar cuenta de una relación práctica, se concreta cuando se logra expresar un argumento claro, sustentado y coherente, ¿sí? Y así, etcétera, etcétera, ¿no? El interés por conocer, comprender y explicar lo que ocurre en su entorno hace que un sujeto emprenda la tarea de investigar. Y así todos los Amaya Torres, que ya la tuvieron ustedes por acá, dice el movimiento institucional como objeto de estudio, ¿sí? El objeto de estudio que ella estudia es el movimiento institucional. Ese es su objeto de estudio. Entonces, cuando ustedes les pregunten cuál es su objeto de estudio, pues el objeto de estudio sin duda alguna es esa realidad que ustedes han construido. O están en proceso de construcción o está construida, o van en eso apenas. Es muy importante que ustedes impliquen esta diferencia entre estado del conocimiento, estado de la cuestión y estado del arte, porque vean, lo que a la diferencia de uno y de otro, al final de cuentas, el encontrar el vacío es el estado del arte, ¿verdad? Ustedes reúnen el conocimiento producido, lo acumulado, luego después a ese conocimiento acumulado le hacen preguntas y luego encuentran el vacío, reconstruyen la realidad, ¿sí? Entonces, voy a... dice Gadamer, la construcción se construye a partir de lo construido previamente. Por tanto, no pueden dejar ustedes de pasar por alto, revisar el conocimiento acumulado, cuestionar el conocimiento acumulado, ir hacia el estado de la cuestión para al final encontrar el vacío. Hay un texto de una alumna que les quiero compartir, donde empieza a construir el objeto de estudio a partir de debatir con los autores que hablan de ese tema. Vean este relato. Las posiciones teóricas tanto de Judith Kalman estudia la lectura, es una institución en el estudio de la lectura, y yo tengo una tesista que cuestiona a Judith Kalman y que ha construido su propio objeto a partir del debate con ella. Vean lo que dice. Como de Emilia Ferreiro, se resisten a proponer la enseñanza intencionada del código alfabético. En sus primeros escritos, Ferreiro critica ferozmente la enseñanza del código alfabético. En muchas de sus publicaciones, expresa que la enseñanza del código ha sido nociva en los procesos de alfabetización escolar. Kalman califica de actividades rudimentarias a los procesos de enseñanza intencionada del código alfabético. Por otro lado, en Ecuador, ella es de Ecuador, tiene una experiencia de enseñanza del código alfabético. Como vemos, ahí ya está entrando en el debate, ¿no?
Dice, desde el desarrollo de la conciencia fonológica que me interesa investigar, puesto que en el contexto de los docentes, las escuelas y los estudiantes ecuatorianos parece que funcionan como un dispositivo que innova positivamente la enseñanza de la lectura y la escritura. Ella, en su primer semestre, al final del primer semestre, escribe esto. Judith Kahneman es su, o será, su sinodal. Es de doctorado latinoamericano en política educativa y profesión docente. Ojalá logre en esta pequeña charla sembrar en ustedes el interés por relacionarse con los autores y el conocimiento de manera distinta. Y me despido con esta cita textual de alguien que me encanta, que es Gramsci. Y dice Gramsci, no, creo que ni la puse para que se me olvidara. La conocen seguramente, pero yo creo que es muy importante que quien no la conozca la escuche. ¿Por qué? Como siempre traigo, ya hace mucho que traigo Mac, se me va la onda con estas, es así. No voy a tardar más en quererles pasar la diapositiva. Es aquí, y luego abajo a la derecha. aquí, ¿no? Es que quise buscar la copita, pero ahí por aquí, ¿no? Abajo. Es que esta voy a pasar la primera, ¿verdad? Bueno, Gramsci lo que invita a reflexión. ya no se la pude pasar. Dice, el elemento popular siente, pero no siempre comprende o sabe. El elemento intelectual sabe, pero no siempre comprende y sobre todo no siente. El error del intelectual, en este caso el investigador, consiste en creer que se puede saber sin comprender y sobre todo sin sentir. Una realidad social no se conoce si no se le comprende y difícilmente se le puede comprender si no se le ha sentido. Al objeto de estudio, al proceso de construcción del objeto del estudio, se le tiene que sentir. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Yolanda López. No tenemos desafortunadamente mucho tiempo como para un diálogo a mayor profundidad, pero sí me gustaría si hay un par de preguntas que pudiéramos hacer. Por ahí, Aide Parra. Es un gusto escucharla. Ha sido muy interesante ver cómo aborda todo esto del objeto de estudio. Y debido a eso me nacen varias inquietudes cuando usted habla de que hay diferentes paradigmas, hay diferentes métodos de acuerdo al paradigma, diferentes formas de abordar el objeto de estudio de acuerdo al paradigma y demás, pero luego entro en confusión cuando dice que para mirar lo que se mira y luego desde lo que se mira incluye a la explicación, incluye a la comprensión. Sin embargo, cuando habla de los métodos no incluye a todos los métodos. Y además, cuando habla también de la foto, del video y de la película, vuelve a decir que para hacer la película hay que tener fotos y hay que tener videos, ¿sí? Y cuando se hace una investigación desde la perspectiva de ciencia, efectivamente, no solamente se hace desde un enfoque cualitativo o cuantitativo, sino incluye a los dos. Incluso inicia con lo inductivo y termina con lo deductivo. Y aquí usted lo ubica de manera diferente. El caso es de que ya traigo varias ahí completas. Sí, esta es buena la reflexión. No, por ejemplo, la investigación-acción, que es un método que se usa en el paradigma crítico. No quiere decir que se trabaje con los métodos de la explicación y la comprensión para hacer transformación.
El método es, digamos, la ruta que puede ser una ruta de superficie o una ruta de profundidad. Si trabajo con investigación-acción, las fotos, los momentos de explicación, si yo hago un diagnóstico para intervenir en cierta realidad, el diagnóstico implica recuperar información de superficie. Es decir, un diagnóstico, por ejemplo, recuperado a partir de la investigación-acción, al menos tiene 5 etapas. La descripción, yo digo cómo está la realidad, la percepción social, o sea, la interpretación, la intervención y el ajuste. Y hasta el ajuste yo puedo decir que el diagnóstico está concluido, hasta que lo ajusto al contexto. Entonces hago un diagnóstico para intervenir con el método de investigación-acción y estoy trabajando con el objeto cognitivo de la transformación, pero a la hora que hago el diagnóstico recupero la foto y recupero el video, porque trabajo con paquetes técnicos que me permiten trabajar desde una perspectiva del método de investigación-acción. O sea, no hago un análisis cuantitativo, estadístico, no uso estadística para intervenir en un contexto de mayor profundidad, no la uso. Hay un debate muy importante entre si hay enfoques mixtos o no. Creo que no ha sido mi análisis nunca, no lo he hecho, no lo he estudiado. Como no ha sido necesario en mi vida debatir en torno a si yo creo o no en los enfoques mixtos, lo que yo podría sostener es que no tanto es un enfoque mixto, sino si trabajamos con el método de enfoque biográfico narrativo, hay un momento que explicas esa historia de vida a partir tal vez de un análisis cuantitativo, pero es un análisis de contenido de la historia de vida desde evidencias muy concretas, y tal vez sí llegues a tablas de cuantificación de una vida, pero no necesariamente la usas con fórmulas estadísticas para hacer una gráfica de porcentajes de experiencia de vida. ¿Sí me explico? Sino el uso de la información, de la aplicación de la técnica, tiene un nivel de profundidad en las interpretaciones. A lo mejor no hay el tiempo para explicarnos del todo, pero bueno, tu invitación a la reflexión es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando transformas no necesariamente tienes que agotar el método de la explicación y además el método de la comprensión, no, sino es el paquete técnico. No sé si se acuerdan de donde decía paquetes técnicos en la parte de abajo, donde se usan elementos de análisis de la explicación, elementos de análisis de la comprensión, si es que vamos hacia la transformación como objeto cognitivo. Pero no haces 3 investigaciones, no, ojalá no haya esa confusión, sino trabajemos entonces con la idea de cognitivo, donde implicas paquetes técnicos, que a lo mejor ahí fue el no darle énfasis a esa parte de los paquetes técnicos, lo que pudo generar pues esta confusión de mi parte, ¿verdad? Pero sí tienes toda la razón. No sé si hay alguien más que se haya quedado con esta confusión, pero es muy buen momento de aclararlo. Los paradigmas, las perspectivas nos dicen hasta dónde vamos a llegar en el resultado de nuestra investigación. Y si hay un trabajo que implica aplicar un diseño de intervención, es decir, comprender la realidad y a partir de esa comprensión de la realidad ver cuál es el problema de la realidad, diseñar una forma de transformar esa realidad, aplicar esa forma diseñada por nosotros, hacer la valoración y posterior a ello contribuir al campo educativo para transformar esa realidad, entonces estamos haciendo un estudio de profundidad con un método de investigación-acción que implica paquetes técnicos que me permiten explicarla, comprenderla para poder llegar a transformarla. Implica tener fotos, tener videos y hacer la película, pero no implica que yo haga un enfoque estadístico o no trabaje con fórmulas estadísticas para no implica usar hipótesis, no implica demostrar las hipótesis desde modelos de profundidad. Sí, eso está más que claro. Qué bueno que lo preguntaste. Muchas gracias. Una participación más. Héctor. Dos preguntas en relación con las sendas diapositivas. En una de ellas ponía
dos metodologías, una que ponían analítico-deductiva, otra inductiva. La pregunta sería, ¿no hay más opciones que estas dos? Muy bien, muy bien. Y la segunda pregunta, esta cuantitativa, deductiva, y esta cualitativa, inductiva. La pregunta es, ¿solo estas dos opciones hay? ¿No hay una tercera? Y la segunda pregunta es, en otra diapositiva, poner la dialéctica como un mero método. ¿No constituye la dialéctica un paradigma en su pleno sentido? Sí, muy bien. No, aquí son lógicas de acercamiento a la realidad, deductiva o inductiva, ¿sí? Son lógicas de acercamiento a la realidad. La lógica deductiva, la teoría subordina al dato, y la inductiva, el dato subordina a la teoría. En ambas implica la relación teoría-dato. Aquí la idea de esta diapositiva era hablar de las lógicas, no de los métodos, sino de las lógicas de acercamiento a la construcción del objeto de estudio. Si yo me acerco desde la teoría hacia el dato, entonces trabajo con una lógica deductiva. Si me acerco del dato a la teoría, voy con la lógica inductiva. La construcción del objeto de estudio tiene dos niveles de acercamientos posibles. ¿Empiezo con los datos o empiezo con la teoría? La diferencia entre la dialéctica es que voy del dato a la teoría y de la teoría al dato, pero siguen siendo dos lógicas que se transforman en una relación dialéctica. No sé, ahí no sé si queda claro. Los caminos de construcción del objeto pueden empezar por el dato, o pueden empezar por la teoría, o pueden empezar por una dialéctica entre el sujeto y el objeto, por una ir y venir entre uno y otro. Ustedes cómo iniciaron la construcción del objeto de estudio y cómo la siguen haciendo, porque también las rutas se desvían y hay un regreso y hay un retroceso y se cambian, se transforman, pero la construcción del objeto puede tener estas dos lógicas que luego pueden ser transformadas en una lógica de ir y venir entre la teoría y el dato. Al menos las posturas que llegan o como objeto cognitivo tienen la transformación, implican una lógica dialéctica entre el sujeto que estudia y el objeto estudiado. Pero las lógicas siguen empezando por las lógicas, estas que plantea la anterior pregunta, deductiva o inductiva. La dialéctica no es ni deductiva ni inductiva, es una relación de pares. No subordina el dato a la teoría ni la teoría al dato, sino la lógica dialéctica es una relación horizontal entre la teoría y el dato. Importa en el mismo nivel de relación, pero su objeto puede ser construido con una subordinación del dato o con una subordinación de la teoría o con ninguna subordinación, con una relación de pares. Es una muy buena pregunta para poder incluso cerrar con esta aclaración. El objeto de estudio se construye en esas posibilidades de lógica. La lógica la construyen ustedes. Ustedes van a decidir con la propia construcción del objeto si empiezan por el dato y el dato los lleva a la teoría, si empiezan por la teoría, pues, ahorita ustedes ya saben cómo empezar. Y la teoría, yo tengo un estudiante que es brillante, ya está por titularse, y él duró trabajando 2 años con la teoría sin ningún dato, y después la teoría lo lleva al dato, y ahorita está interpretando, con una lógica deductiva, está cerrando su tesis. Tengo otro estudiante que trabajó con una lógica inductiva y tengo otro que trabajó con una lógica de relación de pares entre la teoría y el dato. Y sus 3 tesis, que se están por titularse los 3, en su tesis de 200 o las cantidades que sean, se evidencian estas lógicas, en el capitulado, en los resultados, en las interpretaciones que se hacen. Ustedes ya ahorita todos, sin excepción, que ya tienen un proceso avanzado en el programa, saben cómo empezaron la construcción del objeto.
No quiere decir que exista un método cuantitativo y un método cualitativo solamente, sino que las lógicas cuantitativas y cualitativas han generado la construcción de técnicas, métodos, instrumentos, una lógica, una creación instrumental muy interesante basado en cómo abordas estas rutas que subordinan a la teoría y subordinan al dato o no subordinan a ninguno. Hay muy pocas tesis, al menos en la experiencia del doctorado que yo coordino, en el que yo estoy, hay muy pocas tesis que logran trabajar con una lógica, en este momento, con una lógica, con un camino de no subordinación de nada. La mayoría de los trabajos son, en este momento, subordinan a la teoría, inician, es una lógica inductiva. Estos enfoques etnográficos, por ejemplo, que les gusta mucho trabajarlos en la investigación educativa, pues empiezan con el análisis del dato y luego van revisando los conceptos que les permiten interpretar el dato. Pero sí, muchas gracias por la intervención. Y la otra, por supuesto, este sería ya no tengo tiempo para buscar la diapositiva, pero no, este es lo del El cuadro de los paradigmas. Bueno, evidentemente la respuesta la puedo decir. El paradigma de... estaría aquí, ¿no? Sí. Ajá, pero no es método para nada, es la perspectiva epistemológica. Ajá, que podemos ponerla crítico-dialéctica. De hecho, tengo otro cuadro donde la pongo junto. La perspectiva paradigmática, crítica, dialéctica. Entonces estaríamos hablando de que no es un método, por supuesto que no es un método. La dialéctica es una forma, una lógica más, ¿no? ¿Sí? Que evoluciona a partir de la comprensión de la lógica deductiva y de la lógica inductiva. Y dice, bueno, como bien dice Héctor, el plano de la construcción implica la posibilidad de combinar las dos formas de acercamiento a la realidad, ¿sí?